Yo creo que sí, que el sentido de la literatura tiene que ir de lo infeliz a lo feliz, o a lo que aspira a ser feliz, ¿no? Entonces no podemos partir de la felicidad e ir hacia la infelicidad. Eso no es una historia. La historia siempre es al revés, con lo cual partamos de una situación, pues como las funerarias, donde, bueno, pues donde se termina la vida. Y partamos de ahí precisamente para encontrar las ganas de vivir. Bueno, es un poco así una especie de paradoja, pero yo creo que sí, yo creo que alguien que trabaja en una funeraria todos los días y ve cómo se marcha la gente y cómo se despiden los familiares, cuando sale de trabajar, coge el coche y se va a su casa, yo creo que tiene que tener más ganas de vivir que otro que trabaja pues en una biblioteca, por ejemplo. Pues sí, realmente mis personajes no están nunca en el centro del rango, ¿no? Humano en el que nos movemos, siempre están en los márgenes, ¿no? Por debajo, por arriba, pueden ser unos flipados eufóricos o unos depresivos o neuróticos, pero nunca van a estar en el medio, ¿no? Entonces, el abuelo Cosme, yo buscaba un tío que viera la vida desde un punto de vista antropológico, casi, o biológico, o sea, como si fuera una especie de científico, que tuviera una visión más literal de lo que es la vida, en el sentido de que somos seres vivos, que no somos los únicos, que somos una evolución y que tenemos, por lo tanto, unas pulsiones comunes con el resto del planeta. Y al final este es lo que le pasa al abuelo Cosme, que ve la vida con esa visión antropológica. Luego, a Matías le quería poner un poquito una persona que pareciera un poco retraída y un poco rarito, y que sin embargo fuera también a encontrar algo que lo hiciera completamente normal, completamente simpático para el lector. O sea, que el recorrido que hace es todavía mayor que su abuelo, porque parte de una situación mucho más excéntrica y yo creo que evoluciona hacia un modelo mucho más normal. Y Tristán Llorente, el último, es el que tenía claramente que romper con todas las excentricidades de su familia y encontrar las ganas de vivir, que las encuentra pues donde están, que es en el deseo de estar con una persona, en enamorarse. No hay potencia más grande que no sea ilegal en el cerebro humano que enamorarse. Todo lo demás es ilegal y además muy mal para la salud. Pero desde ese punto de vista interior, lo más potente que se puede vivir aquí dentro es enamorarse de una persona. Y eso es lo que le pasa a Tristán. Y eso, claro, en un personaje que procede de un abuelo como Cosme y de un padre como Matías, lo lleva a las antípodas de la muerte, a las ganas de vivir, a la euforia y casi te diría que al delirio del amor. Así empieza el enamoramiento. Tú ves a una persona que de momento tiene que encajar en una serie de reglas, de a prioris que tienes tú y has ido formando. En el momento que esa persona encaja en ese rango, lo primero que sientes es el deseo de estar con esa persona, de tocarla. ¿Cómo empiezan los enamoramientos? Un rocecito, un no sé qué, tocar a esa persona, oler a esa persona, estar cerca de esa persona. Y de ahí, por supuesto, llega el deseo sexual enseguida, pero no inmediatamente. Primero hay, bueno, un acercamiento, ¿no? Pero todo tiene que ver con el deseo. Entonces, lo que le pasa a Tristán es que encuentra a Gracia, que es para él la viva imagen de Maureen O'Sullivan. Maureen O'Sullivan, que fue la actriz que hizo de Jane en las películas antiguas con Weissmuller, pues efectivamente es una mujer bellísima, que además salía en las películas, pues eso, mostrando sus piernas, sus brazos, su torso, sus cabellos, porque hacía, pues claro, de Jane que iba vestida para la selva, ¿no? Y entonces eso, claro, despierta todo su erotismo, toda su sensualidad, que es la que le llega a Tristán y es la que reproduce cuando se encuentra con Gracia. Yo la verdad es que no soy un antropólogo, ni tampoco soy un psicólogo. No sé qué opinarán ellos, pero yo hablo de mi experiencia. Y mi experiencia es esta. Yo ayer tuve un club de lectura, por ejemplo. Entonces yo me di cuenta, muy numeroso y muy bien, estuve acompañado muy bien. Estuve a gusto, pero hoy me doy cuenta de que fui feliz. Pero ayer no me daba cuenta de que era feliz, me daba cuenta de que estaba a gusto simplemente. Hay otro ejemplo que tengo muy claro, es cuando mis hijos eran pequeños. Cuando mis hijos eran pequeños, yo ahora sé que fui tan feliz que es probable que no vuelva a ser feliz como entonces. Pero entonces no, porque
una serie de cosas que me preocupaban mucho, como por ejemplo su seguridad y su salud, y su crecimiento, y su educación, y eso me estresaba. Entonces, cuando era pequeño yo estaba ahí un poco preocupado y desde luego no era consciente, o sea, sí, bienestar, pero no, felicidad es demasiado fuerte como para creer que yo era feliz. Y sin embargo ahora me doy cuenta de que no es que fuera feliz, es que nunca he sido tan feliz. Siempre a posteriori. La felicidad yo creo de verdad que solo es perceptible como un recuerdo. Y por lo tanto tenemos que recordar, tenemos la obligación de recordar. Yo no sé si los psicólogos dicen esto, yo creo que dicen, hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar hacia el futuro. Bueno, pues claro que hay que mirar hacia el futuro y tener deseos y anhelos y proyectos, pero no hay que olvidar también de vez en cuando de recordar lo felices que hemos sido. Si no buscas la felicidad es verdad que no la vas a encontrar, aunque solamente la puedas reconocer a posteriori, pero si no la buscas no la vas a encontrar, eso está claro. Eso es lo que les ha pasado a sus padres, por ejemplo, a los padres de Tristán y también a sus abuelos, pero sobre todo a sus padres, ¿no? Sus padres es un matrimonio desgraciado en el que, bueno, pues hay una inercia de convivir juntos, tienen un patrimonio, tienen un hijo, tienen una casa, tienen, bueno, pues como tantas parejas, pero no hay chispa, no hay de verdad deseo, no hay felicidad ahí, ¿no? Entonces Tristán es plenamente consciente de eso, entonces él sí sabe dónde está la felicidad está junto a Gracia, él no quiere estar más que cerca de Gracia, es un poco obsesivo también en su caso, porque él es un personaje, como ya he dicho antes, que siempre en los márgenes pues va hacia un poco hacia el delirio, casi diría que para él el enamoramiento es un trastorno, casi, pero es igual, cuestión es que ese trastorno a él le da la felicidad. Y entonces, pues eso es lo que hay que buscar siempre, salir de la inercia del día a día y tener aspiraciones de cambiar las cosas. Bastante, bastante, porque es verdad que yo, claro, si tú escribes literatura basada en la realidad, si eres un realista, como Benito Pérez Galdós o como Almudena Grandes, si eres un realista, entonces quiero decir que no te dedicas a la novela histórica o a la novela fantástica con dragones y orcos y eso. No, mi literatura transcurre en el presente y los personajes son personas. Entonces tienes que estar al hilo de la realidad contemporánea, con lo cual todo lo que sucede influye. Entonces, claro, cuando llegó la pandemia, yo escribí una novela que se titulaba Peregrinas y eran unas ancianas que se escapaban de una residencia de ancianas cuando se terminó el confinamiento para hacer el sueño dorado de su vida, que era el Camino de Santiago. Bueno, pues 2 o 3 años después de eso, me pongo a escribir y sigo influenciado por la idea de la muerte que hemos vivido tan intensamente y tan numerosamente a nuestro alrededor, con lo cual no puedo negar que hay una influencia clarísima y que de alguna manera también la pandemia aparece en la novela, porque no podía ser de otro modo. La onda expansiva de eso ha sido terrible, en el sentido de que yo siempre he diferenciado la ficción de la realidad, diciendo que la ficción es como la realidad, la que yo escribo, pero tiene algo que la realidad no tiene, que es una intención. En la realidad las cosas suceden aleatoriamente, muchas veces sin sentido, y si alguna vez les encontramos sentido es porque las ordenamos luego desde el punto de vista histórico, pero la ficción no, la ficción hay una intención que es la intención del narrador. Bueno, pues a mí lo que me pasó es que la pandemia me pareció que no podía ser real, porque había una intención. Fue tan terrible lo que pasó, tan inconcebible, un virus que no sabías si lo tenías, si no lo tenías, había gente asintomática, había gente que se moría, los ancianos lo pasaron fatal, los niños apenas se enteraron, había que buscar una vacuna, era todo de ficción, había una intención, no pudo ser real, con lo cual los ámbitos de la ficción y de la realidad se me mezclaron inevitablemente, porque a mí todavía hoy, y en el recuerdo todavía más, la pandemia me parece pura ficción. Bueno, yo creo que en realidad la vida es así, ¿no? La vida está todo mezclado. Pero yo, al principio es cierto que quizá por eso, porque está todo mezclado, pues yo quería separarlo. Entonces yo empecé a escribir, por ejemplo, comedia. Mis comedias primeras, como Vive como puedas, por ejemplo, Un estado del malestar, Nadie es perfecto, son claramente comedias. Una es una comedia de situación, la otra es una comedia más paradójica, o la otra es una parodia, es una novela paródica. O sea, eran comedias hasta con apellido. Luego quise hacer drama también, hice Una sola palabra, Los desertores, novelas más dramáticas. Y luego, de pronto, empecé a ver que no podía hacer una cosa sin la otra, que era muy difícil decir voy a hacer una cosa o la otra. Y entonces me di cuenta de que en realidad solamente estaba siendo fiel una vez más a la realidad. Volví a ser el realista que supongo que estoy destinado a ser, porque yo he tenido un ataque de risa en un funeral, lo he sufrido, de estos que no puedes aguantarte además, y he llorado, pero de pena, en un bautizo. Parece que estoy cantando una canción de Sabina, pero esto me ha pasado a mí. Y
Y eso solo significa una cosa, y es que está todo mezclado. Con lo cual, al final, mi literatura mezcla lo que en la realidad ya está mezclado. A ver, David Lodge, por ejemplo, es un autor con el que tengo una relación especial, porque hace ya casi 20 años que nos escribimos, y que tuve la oportunidad de conocerlo además en el Festival de la Risa de Bilbao, donde le hicieron un homenaje, yo le hice una entrevista y tal, y le he leído toda su obra, con lo cual tengo que citar a David Lodge. Lo que pasa es que por no citar solo novelas, tengo un libro de cabecera de David Lodge, que él es catedrático de literatura y escritor de ficción, ¿vale? Tiene 14 novelas y como 10 o 12 libros de ensayo. Voy a citar uno de sus ensayos que se titula El arte de la ficción, The Art of Fiction. Yo a este señor lo leo en inglés, con lo cual el libro que está, y siempre está en mi mesilla, The Art of Fiction, ¿vale? Hay otro que es The Practice of Writing, la práctica de la escritura, pero concretamente el que tengo en mí es The Art of Fiction, de David Lodge. Luego de Almudena Grandes tengo que citar El corazón helado, que es donde el epílogo de la novela está ahí. Yo creo que Almudena ha sido muy importante en mi vida y también en mi literatura. Y bueno, pues la echamos de menos todos los días. Una persona con una generosidad y, y una capacidad que todos conocemos. Y pongo El corazón helado porque quizás sea la novela que empezó, que comenzó ese otro compromiso final que hizo Almudena con sus episodios de una guerra interminable. El corazón helado está claro que es la que cambió todo. Así que la cito, aunque también digo que tengo otras muchas novelas de Almudena que releo con muchísimo interés. Por ejemplo, ahora, hace muy poco, he vuelto a coger Atlas de Geografía Humana, que es una novela ya de los 90, quizá un poco olvidada, se hizo una película, y es una novela buenísima que también me gusta muchísimo releer. Luego, hay un autor francés que está un poco olvidado también ahora, que en su momento tuvo mucho interés, que es Daniel Pennac. A mí me parece muy bueno Pennac, es un pedagogo, ¿no? Creo que es psicólogo pedagogo, pero también escribe ficción. Yo de sus libros me han dejado con la boca abierta La felicidad de los ogros y El hada carabina. Si tengo que decir algún clásico, pues yo releo muchas veces y tengo que tener cuidado con los realistas del 19, por citar algunos ya que estamos ahí. Galdós claramente es el que más cubrió, con lo cual es el número uno de todos. O sea, nadie escribió y describió tantas partes del mundo de aquel entonces como Galdós, con lo cual es el primer realista. Sin embargo, hubo otro realista, un caso muy curioso, de un hombre que era diplomático y empezó a escribir muy tarde, y era Juan Valera. Era un señor de cordobés, de Cabra, y viajó por todo el mundo, y cuando tenía 60 años empezó a escribir. Y tiene unas novelas deliciosas, que son muy conocidas, Pepita Jiménez, Juanita la Larga, Doña Luz, y entonces también quisiera recomendar, yo creo que me quedo con Juanita la Larga, de todas. Es una novela que tiene un problema, y es que me gusta tanto que cuando la leo, luego me dejo influir, soy muy permeable, y entonces escribo textos con alguna expresión un poco así decimonónica, y mi editor me dice: Joaquín, ¿has estado leyendo a Juan Valera? y entonces yo tengo que confesar, digo, sí, es que mira lo que has puesto aquí, esto no se dice ahora así y tal. O sea que, pero claro, me gusta tanto que tengo que recomendarlo.